Shalom. En esta ocasión hemos titulado este estudio al judío primeramente, sí o no. Este título basado precisamente en unas palabras que encontramos en el Pacto Renovado o los escritos nazarenos. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre Todopoderoso, confesamos que te hemos fallado de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Padre Todopoderoso, te pedimos perdón, que nos perdones, que nos tengas misericordia, que tu gracia esté sobre nosotros, que nos tengas paciencia, que nos enseñes con tu palabra a mejorar esas áreas que todavía necesitan ser cambiadas, ser mejoradas, ser destruidas, Padre Todopoderoso, y seamos nuevas criaturas con una mente nueva, con un corazón dispuesto a escuchar, a obedecer y a poner por obras tus enseñanzas, tus palabras y tus mandatos. Por los méritos del Mesías Yahoshua hemos orado. Amén. Muy bien, nuestro estudio al judío primeramente, sí o no. Vamos a comenzar leyendo este verso de Romanos 1:15 que nos dice: así que en cuanto a mí, estoy deseoso de anunciarles la buena noticia, también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo de las buenas noticias, pues es un poder de Elohim para salvación a todo el que cree, al judío y a judita primeramente, y también al griego. Solicitamos a las personas que nos acompañan que tengan a la mano los textos de estudio y vayan confrontando los versos y los comentarios que vamos haciendo. Muy bien, Romanos 1:5 nos prepara para el tema que manejaremos en esta ocasión. Como siempre, solicitamos a nuestros lectores y oidores asistir a estas reflexiones con varias versiones en la mano y hacer como los hermanos de Berea, comparando los comentarios con la escritura, con los textos abiertos, así como una mente y unos ojos abiertos, libres de perjuicios denominacionales, preparándonos y estando preparados para sorpresas. Hemos agregado los énfasis con fines de estudio. ¿Qué quiere decir al judío primeramente? ¿Qué tipo de prioridad tienen? ¿Por qué dice esto el autor de esta carta de los romanos? ¿Qué efecto quiere que esto tenga en nosotros? Para responder esto, permitámonos observar en la escritura algunas maneras en las que los judíos son los primeros en experimentar la salvación del Todopoderoso. Finalmente veremos los efectos que esto debería tener en nosotros hoy. Vamos a Génesis 12:1 que nos dice: Yahweh le dijo a Abraham: sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición.
cómo ellos, como israelitas, tienen prioridad sobre los gentiles. En Génesis 12, el Todopoderoso escogió a Abraham y a sus descendientes de entre todos los pueblos del mundo para bendecirles con un pacto y promesas. Deuteronomio 14:2 vemos lo siguiente. Yahweh te ha escogido para que les seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nehemías 9:7 nos dice, el Todopoderoso que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos. Amos 3:2 nos dice, a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. Amos 3:2. Vamos a Romanos 11:28 al 29. Shaul, conocido como Pablo en las denominaciones, dice, así que, en cuanto al mensaje de las buenas nuevas, los judíos son enemigos por causa de vosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Todopoderoso. Los corchetes añadidos con fines de estudio. Tomen atenta nota en su texto de estudio sobre este texto de Romanos 11, 28 al 29. Los judíos tienen prioridad sobre los griegos, es decir, por implicación sobre todos los gentiles, debido a su papel especial como pueblo escogido por el Todopoderoso. Él estableció su favor entre ellos, los apartó de entre todas las naciones, por su propia voluntad, no debido a alguna virtud o valor especial en ellos, sino simplemente sobre la base de su libre elección. Cuando hablamos de estos judíos, estamos hablando de el conjunto de todos los israelitas y los judíos como un grupo dentro de ese grupo global, como un grupo especial. Romanos 3, verso 1 nos dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Y él mismo responde, mucho, en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les encomendó la palabra del Todopoderoso. ¿Qué importa si algunos de ellos han sido infieles? ¿Acaso podrá la infidelidad de ellos invalidar la fidelidad del Todopoderoso Elohim? De ninguna manera. Al contrario, Elohim siempre es fiel, aunque todo hombre sea falso. Como está escrito, para que te declaren justo en tus palabras y salgas vencedor en el juicio. Palabras de el discípulo Shaul, conocido como Pablo en Romanos 3. Detengámonos siempre a escudriñar, a meditar sobre cada verso, sobre cada palabra, sobre cada frase. Y en particular en el texto completo, entero de todo el capítulo, de todo el libro, para que podamos mantenernos dentro del tema que el autor nos está tratando de inducir. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles como los guardianes de la revelación especial del Todopoderoso. ¿Y cuál es esa revelación especial del Todopoderoso? Las escrituras del Tanaj, lo que es conocido como el Antiguo Testamento. En otras palabras, el Todopoderoso dio su revelación y promesas especiales a Israel a través de Moisés y sus profetas. Todas las grandes expresiones y presagios y profecías del mensaje de las buenas nuevas de salvación fueron dados a los israelitas y en particular fue guardada por los judíos la palabra del Todopoderoso, el Tanaj,
el Humash y los libros que conforman el Tanaj. Así que los judíos tienen prioridad al tener ellos las escrituras, al haberlas guardado, al haberlas traducido a otros idiomas y al haberlas compartido con la humanidad entera. Ellos protegieron los libros, los cuidaron, los escondieron de los vandalismos, de las guerras y preservaron la palabra del Todopoderoso. Gracias a ellos, esta palabra ha sido accedida por las naciones del mundo entero. En Romanos 9:4 vemos lo siguiente: de los cuales los israelitas son el pacto, la promulgación de la ley y las promesas. Romanos 9:5 nos dice: de ellos son los patriarcas y del linaje de ellos viene el Mesías, quien está sobre todas las cosas. Bendito sea el Todopoderoso por los siglos. Amén. Acerca de su Hijo, quien por línea carnal era de la descendencia de David. ¿Por qué enseñan en las denominaciones a que se olviden sus feligreses de que este libro fue escrito por israelitas, en particular por judíos, que el Mesías fue judío, es judío, vendrá como judío de la tribu de Judá, como el león de la tribu de Judá, como rey soberano? En Romanos 9:5, Shaul, conocido como Pablo, trae su lista de privilegios al clímax con esas palabras. El Mesías, Yahoshua, fue un judío, hijo de David. Miremoslo allí en Romanos 1:3. Enfocó su ministerio terrenal en los judíos. Ellos tenían prioridad en el trabajo del Mesías, Yahoshua. Yahoshua se enfocó en los judíos primeramente. Ellos tenían prioridad en su ministerio. Mateo 10:5-6 nos dice: Yahoshua dijo a los 12 apóstoles mientras les enviaba: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15:24 nos dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay dos rediles del maestro: un redil local en la Israel de aquel tiempo, el redil judío, y un redil cuyas ovejas estaban perdidas, son los gentiles de la casa de Israel dispersos en las naciones. Y unos gentiles, la palabra es bastante amplia también de acuerdo al contexto. Los gentiles considerados como todo aquel que no es israelita. Los gentiles denominados paganos, sin un D-I-O-S, sin promesas, sin palabra, sin nada, como lo define el mismo discípulo Shaul. Los samaritanos mencionados aquí en este verso de Mateo son parte de esas tribus perdidas de Israel. Los samaritanos, un grupo de israelitas que parcialmente o enteramente habían perdido su identidad y fueron regresados y se cruzaron con otras tribus, con otras naciones y regresaron. Igualmente los gentiles esparcidos entre las naciones. Mateo 15:24 afirma el mismo maestro que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando estudiemos un poco la escritura sagrada, podremos entender que hay dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá se mantuvo fiel en la tierra de Israel, guardó la Torá, guardó la ley. La casa de Israel fue dispersa por las naciones, perdió su identidad como israelitas, pero están siendo llamados, están escuchando el llamado del pastor y están siendo retornados a su tierra, a su pueblo, a la Torá, a la ley, a la palabra del Todopoderoso.
Juan 4:22 nos dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Los judíos tienen prioridad sobre los gentiles, ya sean los israelitas o los paganos de las naciones, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué viene de los judíos? Uno, porque el Mesías que trae esa salvación es judío. Y dos, porque de los judíos vino la difusión de la palabra, de la Torá, de la ley, de estos rollos que fueron inspirados a israelitas y a judíos por el Todopoderoso para que se diera a conocer en las naciones la voluntad, la persona y la palabra del Todopoderoso. Aquí en Juan 4:22 el maestro se está refiriendo, está hablando con una samaritana. Ellos también habían perdido mucho de la Torá, de las enseñanzas, del templo, del sacerdocio. Pero también son parte de ese Israel que está siendo llamado para conformar la totalidad cuando ambos pueblos estén juntos. Toda Israel estará unida y como lo dice el discípulo Shaul, todo Israel será salvo. Por fin podemos entender esa parte del discípulo Shaul que nos está tratando de enseñar que son dos casas, dos pueblos, de los dos pueblos hizo uno. Y cuando toda Israel esté junta, toda Israel será salvo. Vemos entonces que judíos, israelitas son la nación escogida, la nación con revelación especial del Todopoderoso, la nación que tiene un Mesías, la nación que produjo un Salvador. Así que claramente la salvación procede de los judíos, palabras del maestro judío, el Mesías Yahoshua de Nazaret. Romanos 11:16. Además, si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las raíces fueron desgajadas y a ti siendo olivo silvestre te han injertado entre ellas y te han hecho como partícipe de las raíces, es decir, de la abundancia savia del olivo. No te jactes contra las demás ramas, y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz. Romanos 11:16. Vamos a analizar un poco de a quién le está dirigiendo el discípulo Shaul estas palabras. La primicia es santa. ¿Qué es la primicia? Son los primeros, los que fueron llamados inicialmente y es santa. ¿Por qué? Porque tienen la palabra del Todopoderoso y la cumplen y la siguen y son celosos por ella y la guardan y la enseñan de generación en generación, de hijos a nietos y a sus descendientes. Es parte del mandamiento. La primicia es sana y toda la masa tiene que ser santa. La primicia y el resto de la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y empieza el discípulo Shaul a hacer esa comparación con un olivo. Y vamos a ver algo interesante acerca de este olivo, que es un olivo, así sea silvestre, es un olivo. Sin embargo, este olivo va a ser insertado en el olivo original, en el olivo que es primicia, en el olivo natural. No es un árbol de mango, no es un árbol de tamarindo o un árbol de otra clase. Es un olivo, o sea que ya lleva una característica común al olivo natural, que es silvestre porque se salió del jardín, se salió de la huerta y creció allí en una forma desatendida, allí silvestre. Pero está siendo llamado este olivo
a insertarse nuevamente en el olivo natural y alimentarse de la misma raíz de la que se alimenta el olivo natural. ¿Y de qué raíz se alimenta el olivo natural? El olivo natural se alimenta de la Torá, de la palabra del Todopoderoso, como conocida despectivamente como ley en las denominaciones. Así que este olivo silvestre no es otro que aquellas ovejas perdidas que sienten ese llamado de sangre, que sienten ese llamado de doctrina, de fe, de creencia, y empiezan a ser insertados en el olivo natural y empiezan a nutrirse con la misma raíz, con la misma savia de la cual se nutre el olivo natural. Allí está entonces el discípulo Shaul haciendo esa comparación de un olivo natural y un olivo silvestre. Las ramas naturales que han sido desgajadas y otras han sido insertadas. Aquellos también, inclusive en las ramas naturales, también fueron desgajadas porque no creyeron. Al momento de empezar a creer y a volver, vuelven también a ser insertadas por el pacto de la promesa. Y esa promesa se hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y es la promesa que el Todopoderoso mantiene, porque el Poderoso mantiene, es un Elohim de pactos cumplidos y él mantiene su palabra. Vamos a ver el verso 17 y es importante que tengamos en cuenta que estas ramas que son insertadas en el olivo natural vienen a alimentarse y a ser copartícipes de la misma raíz y de la misma savia que alimenta al olivo natural. En el verso 18 hay un llamado de atención. El hecho de que estas ramas hayan sido insertadas nuevamente no les da derecho a jactarse con las demás ramas, porque estas ramas van a ir a alimentarse de las otras ramas, de las que nos están enseñando, de las que guardaron la Torá, de los que protegieron estos textos de la Torá y permitieron que fuera conocida en las naciones. Así que desde la raíz del pacto del Todopoderoso con los judíos y con los israelitas viene esta savia natural del olivo natural que está siendo entregada al olivo silvestre al momento de ser insertado en el olivo natural. No hay otro árbol diferente al olivo. Es un solo olivo que está siendo también restaurado. Las ramas silvestres y las ramas naturales, con una sola raíz y una sola savia. Recuerden que en el libro de Revelación, nuestro maestro Yahoshua se refiere a sí mismo como la raíz. Él nos dice allí: yo soy la raíz. En Gálatas 3:7 vemos lo siguiente: los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que los judíos tienen prioridad porque la salvación viene de los judíos, viene de un judío y la palabra fue guardada y compartida a las naciones por medio de ellos. Y todo esto viene por el pacto que el Todopoderoso hizo con Abraham y esas promesas para su descendencia. Vamos a Hechos 13:46 que nos dice: Shaul y Bernabé están predicando por Antioquía de Pisidia y los judíos no quisieron escuchar el mensaje de las buenas nuevas, así que dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra del Todopoderoso. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Palabras en Hechos 13:46. Bien conocemos que no fueron todos los judíos que no quisieron escuchar. Recordemos que toda Jerusalén
salió a recibir al Mesías Yahoshua con palmas en las manos. Y toda la ciudad de Jerusalén estaba allí presente cuando en Hechos, en el libro de Hechos, el espíritu de santidad se manifestó en estos creyentes. Así que hubo un grupo que estaba en Antioquía de Pisidia y en otras zonas del Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, de lo que hoy es estos países del Asia Menor. Allí fueron estos discípulos, estos mensajeros a llevar el mensaje de las buenas nuevas. Muchos de ellos no lo quisieron escuchar, de manera que los gentiles que se consideran en este texto son israelitas que estuvieron dispuestos a escuchar la palabra del Todopoderoso, porque los israelitas ya tienen por lo menos una base, un fundamento mínimo y disponen su entereza, disponen su ser para recibir este mensaje que estaba siendo llevado por estos israelitas, por estos judíos, a todo el territorio alrededor de la tierra de Israel. Cuando el discípulo Shaul iba a llevar este mensaje de las buenas nuevas, iba primeramente a las sinagogas. Podemos leer todas las cartas, podemos leer en qué lugares enseñaba el maestro Yahoshua, el maestro judío, el Mesías judío, en las sinagogas, a donde enseñaba Pablo y todos sus demás compañeros, Pedro, etc. En las sinagogas el mensaje tuvo que ser llevado y entregado primeramente a las sinagogas. ¿Y quiénes estaban en las sinagogas? Por lo general, la mayoría judíos, prosélitos, o sea, personas que están en el proceso de conversión al judaísmo, gentiles israelitas que han sentido el llamado y esperan seguir recibiendo la instrucción, como lo vemos en el libro de Hechos, tal como el poderoso escogió a la nación de Israel, no porque fuera la más hermosa, ni la más grande, ni la más productiva, ni la más verde, la escogió porque él hizo una promesa a los patriarcas. A esa nación le envió, le prometió al Mesías Salvador. Así que la redención viene de Israel. De acuerdo a esto, el discípulo Shaul llevaba este mensaje de las buenas nuevas primero a los judíos cuando llegaba a todos estos lugares. Igualmente los demás discípulos. Se dice inclusive que Pedro llegó hasta Inglaterra. Esteban y todos los demás discípulos también viajaron por a todas aquellas zonas llevando las buenas nuevas a los judíos que estaban en aquellas regiones y que venían una vez al año a hacer la peregrinación para cumplir las 3 fiestas a la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que vemos en el libro de Hechos. La próxima vez que leamos el libro de Hechos, leámoslos sin prejuicios, sin doctrinas viejas y con los ojos abiertos, y podremos empezar a comprender por medio del contexto exactamente cuál es el mensaje y cuál es la narración que encontramos en esos textos. Romanos 2, del 9 al 10 nos dice: habrá tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Así que vemos aquí la justificación del título de este estudio. Romanos 2, 9 al 10 nos habla que así como la gloria y la honra y la paz se dará al judío primeramente y después al griego, igualmente tribulación y angustia se dará primeramente al judío y después al griego. La palabra griego aquí no significa necesariamente que son de Grecia. La palabra griego aquí significa, es un sinónimo de gentiles. ¿Por qué Grecia? Porque inicialmente el país que más visitó Shaul
fue Grecia y Turquía en particular. En aquel tiempo del Imperio Romano, aquello era una sola provincia del Imperio Romano. En Lucas 12:48 vemos que nos dice: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Comentábamos entonces que tribulación y angustia, en gran manera, de acuerdo a lo que se le ha dado y a lo que ha sido recibido, así se le dará. Igualmente gloria, honra y paz. En el juicio final, los judíos tendrán prioridad sobre los gentiles extranjeros en el juicio final y en la bendición suprema. En otras palabras, la prioridad que los judíos tienen, si es rechazada y desperdiciada, resultará en una prioridad de juicio. Y si son agradecidos por su prioridad y confían en la misericordia de su Mesías, entonces serán los primeros en la bendición suprema del Todopoderoso. Existen peligros infinitos al tener esta prioridad. Así como tienen la prioridad, también se les exigirá. Romanos 1:15 nos dice: así que, en cuanto a mí, estoy deseoso de anunciarles la buena noticia también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo de la buena noticia, pues es un poder de Elohim para salvación a todo el que cree, al judío primero y también al griego. Veamos entonces, en resumen, 6 maneras en las que los judíos tienen prioridad sobre los gentiles. 1. Son históricamente el pueblo escogido del Todopoderoso, tanto como israelitas como judíos. 2. Son los guardianes de la revelación especial del Todopoderoso. Ellos guardaron las escrituras del Tanaj. 3. El Mesías y Salvador, Yahoshua, vino al mundo como judío, a los judíos primeramente. 4. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque aquel que es salvado en conexión con el pacto con Abraham por la fe. Abraham no fue judío, pero dio origen al pueblo judío y a las otras tribus. Y a Israel globalmente hablando como tal. Los judíos deben ser enseñados primero cuando el mensaje de las buenas nuevas penetra en una región. Por eso el Mesías Yahoshua empezó su ministerio con los judíos, con los fariseos, y tuvo grandes diatribas y grandes problemas con ellos, tratando de enseñarles, tratando de que lo vieran como el personaje que él era. 6. Los judíos entrarán primero al juicio y a la bendición final, al yahudita primero y también al griego. Romanos 3, 29, 30. Sin embargo, veamos, ¿es el Todopoderoso solamente el Todopoderoso de los judíos? ¿No es también el Todopoderoso de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 10, 12, 13 nos dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Elohim de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Todopoderoso será salvo. Vamos a ver algunas maneras en que los judíos no tienen prioridad. Esto es extremadamente importante. Los judíos no tienen prioridad en justicia o mérito, tampoco los gentiles. Todos estamos sobre el mismo fundamento de juicio. Ese es uno de los puntos principales de los capítulos 1 y 2 del libro de Romanos. Los judíos no tienen prioridad en la manera en que son salvados. Son salvados exactamente como lo son los gentiles. Esto está claro en Romanos 10, 12 al 13. No hay diferencia entre judío y griego. Vamos a poner en vez de griego en la mente gentiles, judíos y gentiles. Porque podemos volvernos a confundir de que los gentiles son los paganos que están en las naciones, en otras creencias, en otras religiones, diciendo que ellos son la iglesia que será arrebatada, etc.
Eso ya lo vamos superando. Vamos a Efesios 2, 12, 13 y 18, 19 que nos dice: en aquel tiempo estabais, vamos a ver aquí, perdón, vamos a hacer esta paréntesis, aquí vamos a ver una definición de parte del autor del libro de Efesios acerca de qué es un gentil. Un gentil sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim todopoderoso en el mundo. Eso eran los gentiles. Vamos a repetir, sin Mesías. Los gentiles no tenían Mesías. Los únicos que estaban esperando un Mesías eran los israelitas y en particular los judíos. Alejados de la ciudadanía de Israel. Entonces para no ser gentil tenemos que acercarnos, buscar la ciudadanía de Israel. Tenemos que acercarnos y hacer parte a los pactos de Israel, porque esos son los pactos que Israel comparte. ¿Cuál es la esperanza y cuál es el Elohim de Israel? Eso es lo que buscan los gentiles para ser parte del pueblo de Israel. Ahora, superando esto, aceptando al Mesías, acercándose a la ciudadanía de Israel, aceptando los pactos con Israel, las promesas con Israel, las esperanzas con Israel y al Todopoderoso de Israel, entonces, ahora en el Mesías Yahoshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia del Todopoderoso. Vamos a analizar un poco este pasaje de Efesios. Entonces, ¿cuál es el premio? Ser conciudadanos de los santos. Y observe que le llaman santos. ¿Qué es santo? Simplemente santo es aquel pueblo que obedece la Torah. Observen el libro de Revelación cuál es la definición de lo que es un santo. Miembros de la familia del Todopoderoso. Esta es la promesa, ser miembros de la familia del Todopoderoso, la mishpajá del Todopoderoso. La mishpajá del Todopoderoso es Israel. ¿Qué hay que hacer para ganarnos ese premio? Para dejar de ser extranjeros, para dejar de ser advenedizos. Lo vemos allí al comienzo del pasaje de Efesios 2. Estábamos sin el Mesías, ahora aceptar ese Mesías. Que no se nos olvide que es un Mesías judío que vendrá de la tribu de Judá como león de Judá. ¿Y a dónde va a poner su regreso? En Israel. No en ninguna otra denominación, ni en ningún país, ni en ninguna iglesia, ni en ningún Vaticano, ni en ninguna parte en especial. En Israel. Así lo dice la palabra del Todopoderoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ganarnos esa conciudadanía y ser miembros de la familia del Todopoderoso? Aceptar este Mesías judío, aceptar la ciudadanía de Israel, porque entonces no somos de la familia. Israel es la familia, la mishpajá del Todopoderoso. Aceptar esos pactos de la promesa, y un pacto siempre tiene dos partes. Así sea unilateral el pacto, ambas partes cumplen alguna de las exigencias del pacto y tener la misma esperanza y el mismo Elohim. Un solo pacto, una sola ciudadanía, una sola esperanza y un solo Elohim. Lo estamos viendo aquí en Efesios, no solamente para los judíos, para los israelitas y para todo aquel que acepte estas condiciones y acepte al Mesías Yahoshua. Ese es el punto crítico del mensaje de las buenas nuevas que Shaul nos está trayendo. Él enseña entonces que los gentiles israelitas y los extranjeros son ahora socios con todos los derechos en la salvación que ha sido dada a los israelitas y a los judíos como un solo pueblo. Efesios 3 del 4 al 6 se nos dice:
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio del Mesías, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Yahushua por medio del mensaje de las buenas nuevas. Vamos a leerlo nuevamente. Podamos entender qué es el misterio, entre comillas. Shaul pronuncia esta palabra como para el misterio, algo que no hayamos entendido. Eso es lo que es para Shaul el misterio, lo que no hayamos entendido, porque este Mesías judío traía salvación para los judíos, pero también los gentiles son coherederos y miembros de ese mismo cuerpo, copartícipes de la promesa, de ese mensaje de las buenas nuevas. Así que los judíos como tal no tienen una prioridad en la participación del pacto de los beneficios. Son compartidos y asociados con todos los derechos y deberes de los herederos de todas estas promesas del Todopoderoso. Son todos copartícipes y coherederos. Porque Shaul menciona la prioridad de los judíos en estos textos. Así que llegamos a una conclusión con la pregunta: ¿por qué Shaul mencionó esta prioridad de los judíos en Romanos 1:16? El mensaje de las buenas nuevas es poder del Todopoderoso para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué efecto debiera tener esto? Al observar estos textos y observar Romanos 11, la respuesta que Shaul quiere conducir tanto a los judíos como a los gentiles, entre paréntesis griegos, a hacerlos profundamente conscientes de que dependen enteramente de la misericordia del Todopoderoso, no de sí mismos, ni de sus tradiciones, ni de sus obras, ni de lo que hagan, ni de sus conexiones genéticas o étnicas. A los gentiles dice en esencia que la salvación es de los judíos, viene de los judíos. Aclara que no están siendo salvados por su cultura griega, por sus tradiciones o cualquier otra. Están siendo salvados por una salvación que viene a través de ese pueblo despreciado, ese pueblo semítico llamado, comillas, judíos, por medio de uno de sus descendientes, ese judío que fue llevado al madero, ese judío que vino a cumplir el plan para el cual fue enviado por su Padre, por el Todopoderoso, el Creador. Romanos 11:18 nos dice: no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, así que no te jactes contra las ramas. Romanos 2:28-29 nos dice: nosotros los gentiles somos salvos al convertirnos prácticamente en judíos espirituales, porque el judío no es el que lo es exteriormente, ni el de la circuncisión que es visible en el cuerpo. Más bien, judío es el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no literal. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de el Todopoderoso Elohim. Esto debería humillarnos y desnudarnos de cualquier arrogancia y jactancia en esa supuesta superioridad étnica. Esto también debería triunfar sobre el antisemitismo, llenarnos con celo y amor por llevar ese verdadero mensaje a nuestros hermanos los judíos. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que el Todopoderoso puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Palabras del Mesías judío en Lucas 3:8.
Los israelitas y los judíos son el pueblo escogido del Todopoderoso. Vayamos a Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. Pero eso no significa automáticamente que todos los judíos y todos los israelitas son salvos. Ese nadie incluye a judíos e israelitas, gentiles y extranjeros. Para que un judío sea salvo, él o ella debe venir al Todopoderoso Padre por medio de arrepentimiento, por medio de la Torá y por medio del Mesías judío. Juan el Inmersor advirtió a su audiencia, primordialmente judía, que no confiaran en que su linaje los iba a hacer estar bien con el Todopoderoso. Lo vemos allí en las palabras que encontramos en el pacto renovado con respecto a Yohanan el Inmersor. Gálatas 3 del 6 al 7 nos dice, y una referencia a Génesis 15:6. Así Abraham creyó al Todopoderoso y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3, 6 al 7. No importa quiénes somos, debemos arrepentirnos. Los antepasados no garantizan una conversión espiritual. Incluso Nicodemo, principal de los judíos, tuvo que nacer de nuevo, o nunca podría ver el reino del Todopoderoso. El emisario Shaul enfatizó la necesidad de la fe en muchas de sus cartas. Abraham es un claro ejemplo de un hombre que fue justificado por la fe aparte, entre comillas, entre paréntesis, además de la ley. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lucas 19:9, Romanos 4:11. Esta idea hace eco de la proclamación de Yahoshua respecto a Zaqueo, lo vemos allí en el verso de Lucas. El arrepentimiento y la fe en el Mesías por parte de Zaqueo hizo de él un verdadero hijo de Abraham, quien es el padre de todos los que tienen fe, el padre de la fe. Recordemos nuevamente Judíos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Romanos 2, 28 al 29. Shaul contrasta a aquellos que tienen un linaje físico, un linaje genético, y que guardan externamente la ley con aquellos que tienen una verdadera fe, independientemente de su herencia. La salvación es una obra del Espíritu en el corazón. Por lo tanto, ser de descendencia judía con alguna ventaja, como vimos, no necesariamente hace garantía. Estar físicamente circuncidado no garantiza totalmente un lugar en el reino. Solo la gracia del Todopoderoso, a través de la fe en Yahoshua, el Mesías, puede conseguir las promesas. Levítico 17:11 nos dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación por el altar, o sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. El sacrificio en el templo fue siempre el centro de la expiación judía. Una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur, el sumo sacerdote levítico entraba al lugar santísimo en el templo y rociaba la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio. A través de este acto anual se realizaba la expiación por los pecados de todo Israel. Pero el templo fue destruido en el año 70 y durante casi 2000 años los judíos han estado sin templo y sin un sacrificio, es decir, no han tenido medio de expiación. Vamos a Hebreos 10, 26 al 27 que nos dice,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquellos que rechazan el sacrificio de Yahoshua en el madero se darán cuenta de que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Recordemos Hebreos 9 del 11 al 14. Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto templo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, al Todopoderoso. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Todopoderoso vivo. Hebreos 9, 11 al 14. Recordemos Romanos cuando nos habla de que la paga del pecado es muerte. Y en el libro de Hechos que nos dice, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El pacto renovado enseña que todos, judíos y gentiles por igual, han pecado contra el Todopoderoso. Romanos 3:23. Todos nosotros estamos bajo las consecuencias del pecado y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Todos tenemos necesidad de la salvación de nuestros pecados. Todos tenemos necesidad de un Salvador. Yahoshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. El pacto renovado nos enseña que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es soberano de todos es rico para con todos los que lo invocan. Romanos 10:12. En el Mesías no hay diferencia entre judíos y gentiles. Si los judíos son escogidos particularmente por el Todopoderoso y a través de ellos llegó el Mesías judío para bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero es solo a través de Yahoshua que los judíos o cualquier otra persona puede encontrar el perdón del Todopoderoso. Con ese comentario terminamos esta breve meditación e invitación a investigar y a meditar y a escudriñar acerca de la palabra del Todopoderoso, acerca de la Sagrada Escritura, bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. En nuestro sitio regresandoalasraíces.org puede encontrar más recursos, más vídeos para seguir en sus investigaciones y en sus escudriñar a través de la palabra. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos permitido estar con vida hasta este momento, con salud, con los medios y con los recursos que nos ha entregado en administración. Al Todopoderoso de Israel le damos toda adoración, toda honra y honor por los méritos del Mesías Yahoshua. Hasta otra ocasión. Shalom.
Amén.